buenas tardes, bienvenidos a Revista Pediátrica, hoy con un programa muy interesante para todos ustedes. La Organización Mundial de la Salud considera que las infecciones respiratorias son la causa principal de consultas en el área de pediatría. Por eso hoy tenemos con nosotros dos especialistas expertos en el área de neumología pediátrica para tratar este tema y que ustedes estén informados de los síntomas, las causas, el tratamiento y sobre todo lo más importante, la prevención de estas enfermedades. Así que no se muevan de ahí, continúen con nosotros que en breve continuamos con mucho más en Revista Pediátrica. En lo que resta de año, el gobierno invertirá unos 1.988 millones de pesos en la terminación de 30 hospitales, que serán inaugurados totalmente equipados antes de que concluya el año. La Presidencia de la República informó que para asegurar la entrega de los referidos establecimientos de salud, el gobierno dispuso un desembolso de 888 millones de pesos en julio y unos 1.100 millones de pesos en agosto. El proceso de entrega de los hospitales iniciará a partir del mes de octubre con la puesta en funcionamiento de unos 13 centros totalmente reconstruidos, remozados, equipados de los 56 intervenidos en diferentes provincias de la geografía nacional. La ministra de Salud, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, instruyó a las direcciones provinciales de salud a realizar jornadas de visitas casa por casa para aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de edades entre 9 y 10 años en la región sur y otras localidades del país. La funcionaria explicó que esto garantizará que estas menores de edad puedan llegar a la adultez sin miedo de padecer cáncer cérvico-uterino. Con esta vacuna, los padres se ahorrarían más de 16,000 pesos, que es el costo de ambas dosis, pero Salud Pública la suministrará de forma gratuita. Ante la realidad de la alta tasa de embarazos en adolescentes en el país, el despacho de la primera dama ha ejecutado un programa de apoyo a jóvenes madres en condiciones vulnerables en 2 maternidades de Santo Domingo. El plan piloto ha impactado a unas 53.650 mujeres, la mayoría menores de edad, de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y el Hospital de la Mujer desde el año 2013 hasta la fecha. Las altas temperaturas han provocado un incremento cercano al 50% de pacientes ingresados a los hospitales por problemas cardiovasculares, mientras que parte de la población busca espacios al aire libre para poder contrarrestar el sofocante calor que afecta al país. Los médicos han sugerido a las personas tomar baños constantes para usar el agua como refrescante y los que no tengan contraindicaciones que consuman abundantes líquidos para mantenerse hidratados. El lavado de manos previene enfermedades. Instruye a tus hijos a realizar esta actividad y le enseñarás un hábito saludable para toda la vida. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud.
en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Alcedo Hernández, quien es neumólogo pediatra y nos dará unas interesantísimas informaciones sobre las infecciones respiratorias. Doctor Hernández, gracias por recibir a Revista Pediátrica aquí en su consulta. Gracias, doctor Henao, por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar y es un honor estar presente aquí con ustedes. Hoy conversaremos con usted, doctor, de un tema muy importante y que preocupa mucho a los padres, las infecciones respiratorias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infecciones respiratorias? ¿A qué nos referimos? Qué bueno tratar este tópico porque las infecciones respiratorias agudas vienen a ser la principal causa de morbio y mortalidad en la infancia y sigue siendo la principal causa de búsqueda de asistencia médica, sea de emergencia o de consultas ambulatorias. Cuando hablamos de infecciones respiratorias, hablamos de afección del sistema respiratorio que empieza desde la nariz hasta los pulmones. Y que nosotros los médicos tenemos una diferenciación de lo que son las vías respiratorias altas, que es lo que incluye nariz, garganta, oído, amígdalas, y respiratoria baja cuando ya incluye lo que es la tráquea y los bronquios y los pulmones. Dentro de las infecciones respiratorias más frecuentes están las altas, es lo que llamamos el resfriado común. El resfriado común no es más que una infección viral. Los virus son gérmenes patógenos que están en el ambiente de fácil contagio, que en ciertas épocas del año se hacen más presentes, sobre todo en las épocas donde hay más lluvia. En nuestro país, que es un clima tropical, las lluvias incrementan las incidencias de las infecciones respiratorias. Por muchas causas. Primero, porque al cambiar la presión atmosférica y la humedad, facilita lo que es la diseminación de estos virus. Sí es cierto que últimamente vemos mayor cantidad de niños afectados por muchos factores incluso que vienen a ver con la sociedad. El niño se expone muchas veces a ambientes de hacinamiento o se expone a edades tempranas, a áreas de guardería, a centros educativos a edad más temprana, en los colegios, en las guarderías, en los centros de cuidado, y puede incrementar las infecciones respiratorias. Según la edad del paciente, ¿cómo se clasifican las enfermedades respiratorias? Sabiendo que hablamos de las agudas y de las crónicas. Mira, hay una edad que viene a ser, en pediatría, tenemos la edad, los grupos de edades. Tenemos la edad del recién nacido, que es el niño que ocupa los primeros 30 días, que es una de las edades más riesgosas de la vida. Y cualquier infección respiratoria debe llevar a preocupación a los padres e ir a asistencia médica. Ya luego la etapa de la lactancia, menores de 2 años, también incluye una edad de riesgo que en donde se presenten síntomas, se presenten datos subjetivos de infección respiratoria, los padres no deben descuidarse, deben ir a su pediatra o al médico de cabecera que tenga el niño. En estas edades
por condiciones pues normales, fisiológicas del cuerpo, existen algunas ciertas limitaciones en cuanto al desarrollo de la vía respiratoria, que tienden a tener las afecciones pueden ser más graves, pueden tener complicaciones más graves en algunos casos y pueden tener una curación más lenta. Sí es bueno orientar a la sociedad de que las infecciones respiratorias va a ser la enfermedad más frecuente que va a tener su niño. Y según estadísticas, se dice que un niño en los primeros 6 años de vida puede tener de 7 a 8 episodios respiratorios agudos, infecciones respiratorias agudas en el año. A los padres le preocupa mucho el tema de que cuando sus niños empiezan la escuela, pues tienen muchas infecciones respiratorias muy seguido, o sea, muy frecuentemente. ¿Es esto normal? Por eso te iba a concluir eso. Esas estadísticas son de Reino Unido y Estados Unidos y hablan así de 6, 7 episodios al año. Pero estos episodios son autolimitados. Autolimitado el término quiere decir que el niño no dura más de una semana enfermo. No son síntomas graves, pero síntomas que lleven al traste con la salud del niño, que realmente el niño mantiene un buen estado general, no compromete su vida, no presenta síntomas tipo respiración dificultosa, decaimiento del estado general, el niño no quiere jugar, el niño quiere comer, el niño vomita, tiene un estado pues afectado, en su estado de salud está afectado. Generalmente son episodios que son leves, autolimitados, van evolucionando hacia la mejoría, pueden haber 2 o 3 días con coriza, que lo que queremos decir es que hay picazón en la nariz, ojos rojos, moco cristalino, en ocasiones puede haber dolor de garganta, fiebre leve que no llega a más de 40 grados y el niño puede mantener un estado general que todavía puede comer y puede interactuar. Ahora, este episodio generalmente no dura más de 7 días y el niño se sana, debe sanarse y debe haber lo que yo llamo un periodo intercrítico, o sea, entre una gripe y otra debe estar sano. O sea, se sana, dura 3 meses sano y vuelve y le da un proceso catarral, gripe común, podemos decir. Pero siempre hay que estar alerta de que estos niños deben ser atendidos por el médico. Como dije al principio, las edades de riesgo, debajo de 2 años los recién nacidos. O sea, deben tener una atención por el médico, siempre para descartar que no haya ninguna otra complicación. No dar en la casa remedios. No es recomendable automedicar. Lo más importante en medicina es la prevención. Existen métodos de prevención, que existimos siempre con el lavado de manos, en las áreas sobre todo donde hay muchos niños, eliminar los fómites o cosas que pueden ser vectores del virus, o sea, que pueden contagiarse con el virus. Por ejemplo, objetos que el niño agarra, los vasos, la cuchara, los juguetes, etc. Y sobre todo el lavado de manos. El lavado de manos es vital. O sea, siempre que hay alguien con un proceso gripal en la casa, esa persona tiene que lavarse bien las manos, evitar contacto directo, evitar lo que es la tos en aire libre, ambiente donde está el niño, en un lugar cerrado, y nunca contacto directo con la mano. Luego de ahí, el niño sintomático, que ya describí, con un catarro común, una gripe común, se puede hidratar adecuadamente. Lo ideal es hidratar al niño. Se puede usar algún tipo de antipiréticos, pero siempre con la anuencia de su médico. Cuando usted dice antipiréticos, acetaminofén. Acetaminofén, un medicamento analgésico de acetaminofén. Dentro de la prevención también el niño debe tener su esquema de vacunación completo. Lo ideal en los lactantes es el seno materno exclusivo, que sí está demostrado de que tiene aporte de inmunoglobulinas y anticuerpos para las defensas contra los virus más comunes. Realmente hay uno de los virus más comunes, que es otra patología, ya yéndonos a las patologías más graves, que es la bronquiolitis, que es causado por un virus, que es el virus sincitial respiratorio, de muy fácil transmisión y más en esta época de lluvia, que sí puede llevar al niño a un cuadro realmente severo de dificultad respiratoria y requerir hospitalización o manejo de emergencia, que se ha demostrado que la incidencia de este virus puede ser disminuida con una lactancia exclusiva, por lo menos los primeros 6 meses de vida. Cuando hablamos de la bronquiolitis, doctor, ¿cuándo sospechar que un bebé tiene una bronquiolitis? ¿Cuáles son esos síntomas? Generalmente es una patología más en la edad de los niños menores de 1 año.
y sobre todo tiende a ser más grave en los menores de 6 meses. El niño puede empezar con síntomas de resfriado común, como digo, congestión nasal, moco claro, la nariz roja, y puede evolucionar a presentar tos persistente y dificultad respiratoria. Ya cuando empezamos a ver estos síntomas, inmediatamente debemos buscar pues atención directa de un médico. Doctor, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las infecciones respiratorias? La madre debe ver, siempre en la consulta del pediatra, debe haber una evaluación y de enseñarle a la madre cuál es lo normal y qué es lo anormal. En el niño con dificultad respiratoria, pues podemos ver que los movimientos del tórax, del pecho, son más rápidos. Puede haber un movimiento alternado de lo que es la barriga y el tórax. Se puede ver que se le pintan las costillitas, como yo le digo. Y sobre todo la frecuencia es más rápida. La frecuencia respiratoria tiende a ser más rápida. Doctor, muchas veces los padres se preocupan cuando hacen comparaciones de la forma en que respira el bebé respecto a la de ellos mismos. ¿Cuántas respiraciones son consideradas normal en un bebé recién nacido? La cantidad de respiraciones, pues entendemos que un niño, como tiene un metabolismo más alto que nosotros los adultos, pues tiene una respiración y una frecuencia cardíaca mayor que nosotros. Más rápido. Mucho más rápido. Entonces la frecuencia respiratoria en un niño se puede calcular hasta 50, siendo normal. Pero siempre hay que valorar la característica de esa respiración. Cualquier duda siempre es bueno tener la orientación de su pediatra. ¿Eso hasta qué edad, doctor? Generalmente va disminuyendo hasta los 6 meses de vida. Perfecto. La frecuencia cardíaca y tanto la frecuencia Porque respiratoria. A veces hay madres que se preocupan con su bebé recién nacidito, que está respirando muy rápido, comparándolo con su propia respiración. Es bueno que las madres sepan que no es la misma cantidad de respiraciones las que tiene un adulto a las que tiene un bebé. Sí, por eso siempre recalco, como el metabolismo es más rápido, tiene un consumo de oxígeno más rápido, realmente el pulmón tiene que respirar más rápido y el corazón va más rápido. Pero siempre y cuando veamos que esto es lo normal que hemos visto en nuestro niño desde que nació. Exacto. Y no hay ningún otro cambio. Y siempre les exhorto que busquen cualquier duda, la aclaren con su médico. Pasando a las enfermedades crónicas, sabiendo que tenemos agudas, infecciones respiratorias agudas y crónicas, ¿cuáles son de las crónicas las más frecuentes, doctor? Mira, las enfermedades respiratorias crónicas, y yéndonos en el contexto de lo que es la enfermedad crónica en general, yo siempre le digo a los pacientes, crónico no significa malo siempre, crónico tiene que ver con razón del tiempo, una enfermedad recurrente que siempre está presente. Y el asma, que es una enfermedad inflamatoria de los bronquios, de esta vía respiratoria baja que está en los pulmones, que mantiene una inflamación persistente en la cual influyen muchas células inflamatorias, hay un proceso que cambia esa estructura del bronquio, tiende a producir síntomas muy insidiosos. O sea, ¿cuándo pensar que un niño tiene asma? Así de manera rápida con el padre, su niño presenta en ocasiones, cuando tiene procesos gripales, una tos persistente que no se quita rápido y generalmente dice el catarro se le va al pecho. El niño puede presentar esta tos generalmente seca a predominio nocturno en horas de la noche. El niño puede presentar esa tos cuando hace ejercicio o en un momento puede tener incluso limitaciones a la actividad física y al ejercicio. Se cansa fácil, se sofoca y generalmente puede toser. Ahora, en casos más graves viene lo que es la crisis de asma, que es una situación ya más alarmante en la que el niño puede tener dificultad respiratoria, jadeante, sofocado, que tiene que requerir urgentemente a un manejo médico, a un manejo de emergencias. ¿Cuál es la sintomatología del paciente asmático? ¿Cuándo sospechar que un paciente tiene asma o padece asma? Generalmente los síntomas, como le dije al principio, los síntomas hay que enfocarlos en pacientes separados. Si viene a ser la tos, una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad respiratoria, y yo le llamo a la tos el perro guardián de los pulmones. La tos dice que hay algo, y la tos no debe quitarse la causa de la tos. Yo le exhorto a la población a no automedicarse, a no usar antigripales. Los medicamentos antigripales y algunos componentes que ya han sido abolidos de muchas presentaciones a nivel nacional e internacional, pueden tener efectos secundarios en la salud y no es recomendable usar antigripales y antitusivos, siempre y cuando no tenga la anuencia del médico
y que tengan una indicación muy precisa. O sea que yo exhorto a no automedicarse con jarabes antitusivos ni antigripales, siempre buscar la opinión del médico antes de dar algo. Solamente la hidratación adecuada, mantener el niño si está tomando el seno con su seno materno y evitar las fiebres altas y evitar algunas veces hacer aseos nasales, limpiar la nariz, pero medicación antigripal, antitusiva no está indicada. Acuérdate que la tos defiende al pulmón. Si la quitamos, entonces estamos quitando algo que es fisiológico, que es normal de nuestro cuerpo. ¿Cuándo un paciente se convierte en asmático, doctor? ¿Y el asma se hereda? ¿Qué factores influyen para que un paciente sea asmático? El asma, como dije al principio, que es una enfermedad crónica de la vía respiratoria, incluye un factor que es una hiperreactividad, hace que esta vía sea muy reactiva. Y por eso, esta vía, al ser reactiva, lleva muchos síntomas. ¿Qué pasa en los pacientes? Sí es cierto, se ha determinado que hay ciertos genes que predisponen a asma, que esos genes están en ramas familiares, o sea que se hereda. Generalmente se han hecho estudios de grandes poblaciones donde si el padre y la madre tienen antecedentes de asma, un 25% de los niños podrían ser asmáticos también. Se aumenta la incidencia, pero de padres directos. Hay alta incidencia ahora, y recalco esto de que la contaminación ambiental, factores de exposición temprana a virus, muchas veces a ambientes como breda, la guardería, pueden incrementar la presencia de asma en tempranas edades de la vida. En adultos y en adolescentes el asma puede aparecer. El asma puede aparecer a cualquier edad. Puede haber un detonante que desencadene los síntomas. Y muchas veces son pacientes que no se han diagnosticado adecuadamente, porque el asma no es solamente la crisis. El asma son todos los otros síntomas que te dije al principio, que pueden dar la alerta de que el paciente puede ser asmático. Siempre les recalco que cuando buscan la ayuda del médico ya se pueda estadificar y calificar y dar una educación adecuada al paciente, porque en los factores, en las medidas de prevención, la educación conlleva una gran parte. Si el paciente asmático no se educa adecuadamente y no tiene un plan de tratamiento y de acción, va a seguir siendo sintomático y va a cargando el sistema de salud, yendo a la emergencia solamente a tratarse, o requiriendo medicamentos de acción rápida para aliviarse de un momento, y va a tener, y su función pulmonar no va a progresar. Doctor, hay un tema muy importante y trata sobre los hábitos tóxicos, ¿verdad? Que no solamente son adoptados por los pacientes ya en la etapa de la adolescencia, porque es importante también destacar esta etapa de la vida, que los pediatras también la abordamos y que usted las tiene frecuentemente en su consulta. El tabaquismo, el tema de los cigarrillos electrónicos, ahora esta moda de la juca, donde los adolescentes lo toman como a chiste, el hecho de inhalar estas sustancias. ¿Cómo se previenen las infecciones respiratorias? ¿Qué hábitos, qué prácticas pueden adoptar los padres en casa para prevenir este tipo de enfermedades? La prevención es lo principal, y sobre todo en niños que tienen una enfermedad crónica como el asma. Dentro de la entrevista que yo le hago a los padres, siempre recalco la presencia o no de tabaquismo. El tabaquismo en la madre se ha demostrado, el tabaquismo ya de madre embarazada, por ejemplo, tiene un efecto directo intraútero, incluso de disminución del desarrollo de la vía respiratoria. O sea, que la madre que fuma afecta al bebé, al producto. Perfecto. Y se ha demostrado que hay disminución de la alveolización, o sea, de reproducción del pulmón dentro del útero. De cómo se forma ese pulmón, incluso del diámetro de los bronquios. Los bronquios no pueden hacer más estrechos. Son niños que tienen más predisposición de hacer. O sea, que es un niño que ya viene etiquetado para tener asma. Tiene un factor riesgo, y eso lo tomamos nosotros en la interrogación de la madre como un factor predisponente de asma. Ahora, el niño nace en un ambiente donde hay fumadores. Y es muy importante, si el niño se expone a cigarrillos, en un niño sobre todo, un niño asmático, hablando de cualquier niño no debería exponerse a cigarrillos, el producto que exhala el padre es más dañino que el producto que está inhalando él, porque ya incluye alquitrán, incluye sustancias ya quemadas, y es más dañino. Una persona que haya fumado en una casa que hay fumadores, puede dejar de fumar
y a los 6 meses todavía hay efectos del cigarrillo. O sea que yo fumé, si alguien fuma en un ambiente y el niño no está presente, muchos padres dicen, yo fumo, pero mi hijo no está. Cuando el niño ingresa a ese ambiente, ¿hay restos de nicotina? El factor fumar en presencia, pues es igual de dañino. Pero el ambiente, solamente el ambiente, la ropa, las manos, el aliento del padre fumador le afecta al niño. Puede afectar al niño, puede inducir esa hiperreactividad bronquial y empeorar el asma, por ejemplo. Eso es muy importante. Y además, quitando el asma, podemos hablar de incremento de las infecciones respiratorias, porque eso altera todo el epitelio a nivel de la vía aérea superior, la nariz, que es nuestra defensa, y puede predisponer que el niño haga más infecciones respiratorias. Que puede tener más predisposición a tener una bronquiolitis, por ejemplo. Por ejemplo, bronquiolitis o otras infecciones respiratorias también. Doctor, entrando un poquito en lo que tiene que ver con los cigarrillos electrónicos, con la juca, ¿en qué consiste este tipo de dispositivos? Sobre todo los cigarrillos electrónicos, que mucha gente cree que son objetos inofensivos. Mira, la edad, y generalmente vemos que cada día más el inicio temprano de el uso de vicios, sustancias nocivas o de hábitos tóxicos incrementa. ¿Por qué pasa? En la edad de adolescencia, pues somos más sugestionables, y las publicidades y la influencia la influencia de grupos tienden a dirigir publicidad e influencia en esta población. Entonces, se predispone, hay mucha campaña contra el cigarrillo, que han ayudado, pero igual todavía falta mucho. Y han venido a invadirnos otras técnicas, otros métodos. Por ejemplo, el cigarrillo electrónico, que viene a ser como un vaporizador de agua, donde se inhala vapor de agua caliente al pulmón y hace un efecto de humo. ¿No tiene tabaco? Y tienden a tener, que el inicio de estos dispositivos fue ir quitando la nicotina, pero la mayoría tienen dosificador de nicotina. Nicotinas a dosis mínima o dosis baja, o puede ser a dosis máxima, todo depende del método que prefieras, y igual produce daño, porque se ha demostrado que el inhalar vapor caliente al pulmón incrementa la inflamación endobronquial. Los efectos ya tardíos todavía no se han visto, pero sí hay efectos agudos, sobre todo en niños asmáticos, en personas con problemas pulmonares crónicos que se exponen a estos productos. No es recomendable que nadie inhale vapor de agua caliente o humo al pulmón. Ahora, se presta también al uso de otras sustancias, porque también tiene un dosificador de nicotina y pueden usarse otras sustancias también nocivas. O sea, que a los padres chequear si ven un cigarrillo. Lo ideal es recomendar eso. Y en cuanto a la juca, que es algo ya que viene de tradiciones del Medio Oriente y se ha influenciado a nuestro país y es sumamente popular, igual incluye el riesgo primero directo de infecciones, inhalar vapor de agua caliente y el uso de sustancias nocivas, que pueden incluir hachís, alucinógenos o otros medios de fármacos, incluso químicos, naturales, que no están demostrados que tengan beneficios. Leche, pasta de dientes, doctor, sabemos que se le añaden. Como puedes diluir todo, se vuelve un factor de riesgo, porque hay libertad, no hay limitación para esto. Doctor, y finalmente, ¿qué tipo de recomendaciones les da usted a los padres a los fines de prevenir, de evitar las infecciones respiratorias agudas en los niños y sobre todo la propagación de la misma? Ofrecer al niño dar seno exclusivo a los niños pequeños, por lo menos los primeros 6 meses de vida, una adecuada higiene ambiental, alimentación adecuada, esquema de vacunación completo, que son ofrecidos aquí en los centros de vacunación, buscar siempre orientaciones de su médico de cabecera. En los pacientes siempre tiene que haber un lavado correcto de las manos, evitar sobre todo en los niños pequeños, los sitios de conglomerado de muchos niños,
Si su niño está enfermo, no enviarlo a la guardería, tratar de tenerlo en la casa, porque puede contagiar a otros y también se puede contagiar de otras cosas. Ser un círculo vicioso. Siempre cuando el niño está enfermo o uno de los padres, tratar de evitar el contacto más directo. Ahora, sobre todo en todas las edades, contacto con humo, lo que es cada vez menos lo vemos, que es uso de leña, cocina de leña, cigarrillo. Ningún padre lo ideal es que no fume, sobre todo intradomiciliario, como dije, los riesgos que hay como quiera, y siempre buscar orientación de su médico. Y no automedicarse. Nunca tomar medicamentos que no sean indicados por su médico. Trate de buscar orientación, trate de tratar al niño con el médico que siempre lo ha visto. En este caso, su pediatra de confianza. Agradecemos al doctor Alcedo Hernández por estas precisas informaciones sobre las infecciones respiratorias. Pero luego de la pausa venimos con mucho más sobre este tema con la colaboración del doctor Héctor René Gil, neumólogo pediatra. Sigan con nosotros. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y a nuestros hijos, porque la salud somos todos. Estos 5 años de gobierno del presidente Danilo Medina se han caracterizado por un interés genuino por la gente. Este es un gobierno que se ha enfocado también en los profesionales de la salud, en garantizar espacios de trabajos idóneos con una remuneración idónea, donde se han entregado incentivos, donde se ha garantizado todas las herramientas para que el personal de salud pueda desempeñar una labor de forma adecuada. En estos años, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ha atendido 950,000 niños. Atendemos además diariamente en el área de emergencia un promedio de 200 niños y en el área de consulta entre 600 a 700 niños diariamente. Este es un hospital que cuenta con 4 niveles, con 166 camas, con 5 quirófanos, 4 en el tercer nivel, 1 en el área de emergencia, con una unidad de videoendoscopía pediátrica, la más moderna del país y del área del Caribe. Tenemos el servicio de neurocirugía, de ortopedia, neurología, endocrinología, hemato-oncología. En fin, resolvemos todos los problemas de salud de los niños de nuestro país. Todo esto se traduce en calidad de la atención para toda la población, haciendo énfasis en la población más vulnerable, que es la que más lo necesita. Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos con el desarrollo de Revista Pediátrica. Cuando hablamos de infecciones respiratorias y nos referimos a las crónicas, vamos a hablar específicamente del asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que al ser crónica tiene unas implicaciones en la salud de los niños importantes. Es causa de ausentismo escolar,
entre otras cosas que preocupan mucho a los padres. Por eso, ahora vamos a hablar con el doctor Héctor René Gil, neumólogo pediatra, quien nos abundará sobre este tema y nos ofrecerá importantes informaciones para todos ustedes. Sigan con nosotros. El asma es un problema grave de salud pública de magnitud mundial, afectando a personas de diversos grupos de edad, pero sobre todo a la población infantil. Esta patología produce una carga de trabajo significativa para la práctica general en los centros de salud, con una demanda económica importante, causando un gran impacto en la sociedad. Y es en gran manera la responsable de un gran número de hospitalizaciones pediátricas, según nos narra el doctor Héctor René Gil, neumólogo pediatra. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿verdad? Es la enfermedad inflamatoria más frecuente en la niñez y es la causante número 1 del ausentismo escolar. En el adulto también de ausentismo laboral. Es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de unos 235 millones en el mundo de pacientes asmáticos y que fallecen al año alrededor de 255,000. Es una enfermedad que afecta no solamente al paciente, sino que también tiene una carga económica para la familia y para el sistema de salud. En algunos países es considerada, ¿verdad?, un problema de salud como tal. Es una enfermedad que sus manifestaciones clínicas van a depender del grado de obstrucción que se produce en la vía aérea y la edad del niño. El asma, el componente principal es un componente de inflamación bronquial que produce obstrucción de la vía aérea. La vía aérea es el conducto o son los tubos por donde pasa el aire desde el medio ambiente a los pulmones. Hay un componente también que en medicina se menciona como broncoespasmo, que es la disminución de la luz bronquial también porque los músculos del bronquio reducen también, contribuyen a reducir la luz bronquial. Y la hiperreactividad bronquial, que es la otra parte, que son manifestaciones propias de la vía respiratoria cuando tiene algún injuriante. El paciente presenta tos de manera persistente. En definitiva, la situación es que ese grado, dependiendo del grado de obstrucción, vamos a tener dificultad respiratoria. Cuando hay dificultad respiratoria se disminuye la captación de oxígeno. En medicina eso se llama hipoxia. Cuando hay hipoxia, entonces el paciente puede, el más pequeño, pasar a un grado de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Y caer en un paro cardiorrespiratorio, en los más pequeños, ¿verdad? En los más grandecitos, las manifestaciones clínicas más frecuentes es la tos. Una tos que inicia seca, que se hace persistente y es predominantemente nocturna o al levantarse. La otra condición que de manifestación clínica frecuente es la intolerancia al ejercicio. Para mí es importante, ¿verdad?, que los padres tengan en consideración la tos en el niño asmático. ¿Por qué? Porque muchos padres no relacionan la tos ni la intolerancia al ejercicio con una crisis de asma. A veces los niños tienen semanas tosiendo y los padres no relacionan tos con asma. Suben una escalera, el niño en el primer piso le solicitan a los padres que se detengan o que lo esperen, que están cansados y tampoco lo relacionan. Para nosotros es importante tomar eso en consideración, porque la vía aérea, cuando las manifestaciones clínicas están, es porque la vía aérea ya tiene un grado de obstrucción importante y por eso las manifestaciones. Si nosotros no manejamos eso, no detectamos eso en su momento, no vamos a poder diagnosticar el asma y cuando en medicina nosotros no diagnosticamos, entonces no vamos a poder manejar adecuadamente el problema. El paciente pasa días, pasa semanas y va a pasar a un proceso luego de dificultad respiratoria, que es cuando la mayoría de los padres de pacientes asmáticos dominicanos acuden a la emergencia. El asma es una enfermedad respiratoria crónica irreversible, la cual, siendo diagnosticada y tratada adecuadamente, es controlable. Yo entiendo que si nosotros aprendemos a detectar las manifestaciones clínicas, eso nos va a permitir manejar adecuadamente el asma en su momento y evitar
las crisis severas y los viajes, ¿verdad? Las repeticiones, ¿verdad? De la asistencia a la emergencia o los ingresos. La mayoría de estos pacientes responden adecuadamente a los medicamentos. La vía ideal de manejar medicamentos en el paciente asmático es la inhalada. El problema, yo le decía anteriormente, de base es la inflamación. La inflamación tarda entre 2 y 3 meses poderse reducir. Eso no se quita de la noche a la mañana. Entonces, la mayoría de pacientes asmáticos en nuestro medio se manejan principalmente con medicamentos de acción, broncodilatadores de acción rápida. Su efecto dura aproximadamente entre 4 y 6 horas. Los medicamentos de acción rápida mejoran la condición de la obstrucción momentáneamente, pero desde que se pierde el efecto del broncodilatador, las manifestaciones de obstrucción van a persistir. Entonces nosotros necesitamos en esos pacientes manejar medicamentos antiinflamatorios de manera prolongada. Y la vía ideal es la inhalada. Los medicamentos por excelencia para reducir la inflamación bronquial en el paciente asmático son los corticoides inhalados. Los efectos son prácticamente 0%. Nos da la posibilidad de manejar el medicamento por un tiempo prolongado. Y, como les comentaba, esto nos va a permitir reducir la inflamación con el tiempo y poder controlar el asma. Cuando se maneja única y exclusivamente al asmático con broncodilatadores, usted solamente le está permitiendo mejoría momentánea, no está dándole la posibilidad de que usted controle el asma. Para controlar hay necesariamente que dar seguimiento en la consulta. Para nosotros eso es importante. Eso no es solamente usted ir a una emergencia a que le resuelvan el problema en ese momento. El paciente tiene que dársele seguimiento en la consulta para nosotros poder controlar. Las causas son multifactoriales, dentro de las que se destacan predisposición genética, exposición ambiental a sustancias inhaladas, fármacos, estrés, infecciones virales y las crisis desencadenadas por el ejercicio, el aire frío y la emoción o la risa en los niños. El paciente asmático o el asma en sí tiene dos situaciones principales, una que tiene que ver con herencia y la otra que tiene que ver con los desencadenantes, elementos del medio ambiente que le van a llegar a través de la respiración. Entonces, parte del tratamiento también es tratar de evitar el contacto con los elementos que desencadenan las crisis. Siempre nosotros le hacemos la observación a los padres de que en el sitio donde estén los niños debe haber la mayor limpieza posible, tener los menos objetos acumulando polvo en la casa. O sea, todo, siempre le decimos, los peluches, las alfombras, los libreros dentro de habitaciones o dentro de la casa, idealmente, todo eso debe retirarse. En el polvo, ¿verdad? Se acumula también la mayor cantidad de elementos de desechos de los ácaros del polvo, también en los elementos también dentro de la casa, los animales domésticos, el perro, el gato, tienen ácaros. Entonces los desechos de ácaros, los excrementos, se inhalan y producen inflamación a la vía aérea. Para nosotros es importante que en las casas donde hay niños con asma, pues traten de evitar la convivencia con animales domésticos. El humo, donde estén fumando, donde estén quemando basura, donde estén cocinando con leña, el humo es un irritante importante de la vía aérea. Idealmente debe evitarse. Químicos en aerosoles como la pintura. En diciembre, en nuestro medio, con mucha frecuencia, a final de año, se llenan las emergencias de pacientes asmáticos y eso coincide porque con mucha frecuencia aquí se pinta. Entonces las casas muy bonitas y donde hay niños asmáticos, entonces se la pasan dando viajes a la emergencia. Los insecticidas, detergentes, limpiadores, con olores fuertes hay que evitarlos. A veces
El asmático va al supermercado y el solo hecho de pasar en la zona donde están esos productos, de ahí puede salir en crisis. Otros elementos también que nosotros tratamos de evitar con olores, ¿verdad? Es que se usa aquí con mucha frecuencia, el Big Vaporub, la bronquina. Nada de esas cosas ayuda, muy por el contrario, eso estimula la producción de secreciones en el árbol bronquial, principalmente en los más pequeños. El alcanfor se usa mucho en nuestro medio, igual, eso más que ayudar empeora. En alguna época también se usó los vaporizadores. Utilizaban sustancias con mucho olor, eucalipto, mentol, etc. Pero eso realmente no ayuda. Aquí el paciente asmático debe ser manejado con medicamentos para asma, idealmente inhalados en la emergencia con nebulizadores, y ya de manera ambulatoria los medicamentos inhalados, la vía o las presentaciones idóneas son los inhaladores de dosis medida, que son los spray, en nuestro medio llamados bombitas. Los medicamentos en spray se utilizan en los más pequeñitos, no directamente en la boca, se utilizan con un aparato pequeño que tiene una mascarilla que cubre la boca y la nariz del niño, tiene un tubo que sirve de reservorio donde se conecta el spray y el medicamento se libera dentro del espaciador. En ese momento el niño, lo que nosotros los padres recomendamos es que mantengan la mascarilla en la cara del niño alrededor de medio minuto. Eso por lo general son unas 7 o 8 respiraciones y el medicamento pasa a los bronquios. Hay otros tipos de dispensadores ya que se utilizan en niños más grandes que tienen el mismo principio, realmente polvo seco. Algunos vienen de acuerdo a la casa comercial, el dispensador tiene un nombre, Turboaler, Rapialer, etc. Pero lo más importante aquí es que se tenga en consideración que es lo mismo, un nebulizador y una bombita, como dicen en la calle, es lo mismo. Son dispensadores de medicamentos. Al nebulizador usted le pone el medicamento y lo conecta a la electricidad para poder inhalar. El spray trae en su interior los mismos medicamentos que se le ponen al nebulizador. No necesita electricidad porque el spray, el medicamento viene presurizado, pero es lo mismo. Se los digo porque hay muchos padres que están acostumbrados a utilizar nebulizaciones en sus niños asmáticos y cuando le indican una presentación de los mismos medicamentos en spray, los padres se manifiestan renuentes al uso por temor y eso es consecuencia de las cosas que se escuchan en nuestro medio, todas ellas sin fundamento. Para un diagnóstico certero, conjuntamente con el examen físico, se realizarán exámenes auxiliares, tales como la radiografía de tórax, exámenes de laboratorio y la espirometría, usada a partir de los 5 años de edad. En relación al diagnóstico, las manifestaciones clínicas es lo que es la base fundamental. No hay una prueba de laboratorio que te diga asma sí, asma no. Hay algunos laboratorios que te pueden ayudar en diferenciar si el paciente tiene un problema de base alérgico o no, como es la IgE. Otra de las cosas que ayudan al diagnóstico son los antecedentes heredofamiliares, que es una parte que no debe quedarse en la historia clínica del paciente asmático. En las familias donde hay asma, por lo general, siempre hay antecesores con asma. Para nosotros es importante siempre tener el dato de los padres del niño. Manifestaciones asociadas clínicamente, ¿verdad? Rinitis alérgica, muchos de esos pacientes, la vía aérea es una. El aire entra a través de la nariz y sigue a los bronquios. Entonces, cuando hay un problema de base alérgico, en la nariz también hay manifestaciones, en ocasiones primero que las manifestaciones bronquiales. Empieza el niño con moco, estornudo, con escozor nasal. Por eso es que muchos padres a veces
cuando llega el paciente a la emergencia con una crisis le dicen que tenían 3 días con gripe. No es gripe, realmente es porque estuvo muy probablemente en contacto con algún elemento del medio ambiente, en la nariz desencadenó la inflamación y las manifestaciones, las partículas llegan a los bronquios en una menor cantidad y entonces por los mecanismos de defensa y luego se dan las manifestaciones a nivel bronquial. Esa es otra cosa en nuestro medio, lo del término de gripe. Se utiliza para nosotros los dominicanos, todo lo que es moco, estornudo, es gripe. Yo no digo que alguno de esos cuadros o un gran número de esos cuadros pudiera ser desencadenados por procesos infecciosos, principalmente virales. Pero los procesos infecciosos virales se autolimitan entre 7 a 10 días y ya. Los procesos de base alérgico pueden durar 3 semanas, 4 semanas, mejoran y al siguiente mes volvemos a lo mismo. A veces los padres vienen diciendo, mi hijo tiene gripe todos los meses, tiene gripe el año entero. La gripe no se da, no tiene ese comportamiento, da por brotes epidémicos, por lo general siempre a final de año, a principio de año y una que otra ocasión en algún momento del año. Pero lo que nos diferencia de eso es que la mayoría de pacientes con procesos infecciosos en algún momento te hace fiebre y uno puede confirmar con un hemograma que hay un proceso de base infeccioso viral. En el caso de los pacientes alérgicos, el hemograma es normal, no hay fiebre y por lo general tenemos los antecedentes heredofamiliares también de los padres de rinitis. Entonces, una de las cosas más importantes para el diagnóstico es la espirometría. La espirometría es una prueba de función respiratoria, es una función fisiológica, de fisiología pulmonar básicamente, en donde se mide volúmenes y capacidades pulmonares. Eso es una prueba que empieza a hacerse por encima de los 6 años. Nosotros tenemos esa limitante en los menores de 6 años. En los menores de 6 años realmente nos manejamos exclusivamente por la clínica, los antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Pero desde que cumple 6 años, en algunos que son unos niños ya despiertos, que cooperan, uno puede tener la posibilidad de hacer una espirometría antes de los 6 años. La espirometría nos da cifras y nos da una gráfica. Con esas cifras nosotros podemos decir si hay un problema de tipo obstructivo, como es el asma, a nivel de vías aéreas de mediano y pequeño calibre. Usamos, si esos parámetros están reducidos, utilizamos un broncodilatador, esperamos 20 minutos y repetimos la prueba. Cuando tenemos ya el reporte de una segunda prueba, eso se llama post-broncodilatador. En el caso de los pacientes asmáticos, esos parámetros mejoran de manera importante. La espirometría de por sí sola es una prueba diagnóstica de asma. Cuando nosotros tenemos la posibilidad en un paciente pediátrico que ha estado con manifestaciones clínicas de asma y les hacemos una espirometría en donde tenemos ese tipo de resultado, obstrucción, y luego con una respuesta a broncodilatadores, eso solo para nosotros es una indicación importante de que eso es un paciente asmático. Estaríamos confirmando en ese momento el diagnóstico de asma en los pacientes menores de 6 años que teníamos duda. Y de esta manera hemos llegado al final de Revista Pediátrica. Agradecemos a los doctores Alcedo Hernández y Héctor René Gil por la importante participación que han tenido con nosotros. A ustedes las gracias por permitirnos entrar en sus hogares. El sábado próximo es la cita con nosotros, donde prometemos tener otro programa tan interesante como este que hoy le hemos brindado a todos ustedes. Así que gracias por la sintonía y que tengan todos un feliz resto del fin de semana.